video se va a explicar elementos y propiedades de la elipse. En la gráfica de la ecuación de la elipse, tenemos aquí la ecuación, hay que determinar las coordenadas de los puntos A1, A2, B1 y B2. Aquí tenemos la gráfica, veamos cuáles son los puntos que vamos a determinar sus respectivas coordenadas. Observemos que en la gráfica A2 y A1 están en el eje X, por lo tanto para determinar las coordenadas de A1 y A2 vamos a evaluar en la ecuación de la elipse cuando y es igual a 0, y para B1 y B2 vamos a evaluar en la ecuación de la elipse cuando X es igual a 0 porque están encima del eje Y. Entonces veamos acá cómo A1 y A2 están en el eje X. Hay que evaluar para Y igual a 0. ¿En qué vamos a evaluar para Y igual a 0? En la ecuación de la elipse. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente forma. Observemos que a donde estaba Y vamos a colocar 0. Pueden observar donde estaba Y hemos colocado 0. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? X al cuadrado entre A cuadrado más 0 igual a 1. Como al dividir acá 0 entre B, esto nos da 0. ¿Qué es lo que nos queda? Únicamente X al cuadrado entre A cuadrado igual a 1. Pero veamos que A al cuadrado divide a X al cuadrado, entonces puede pasar a multiplicar A cuadrado por 1. Esto nos da A al cuadrado. ¿Y qué podemos hacer aquí para determinar los valores de X? Podemos calcular la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos queda que X es igual a más y menos A. ¿Por qué A? Porque el exponente se cancela con el índice de la raíz. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos que X es igual a y que X es igual a menos A. Recordemos que estábamos evaluando para Y igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a formar? Vamos a formar A, 0 y menos A, 0. ¿Qué es lo que nos indica esto? Que el punto A1 lo vamos a escribir acá. A1, ¿cuáles son las coordenadas? Menos A, 0. Y el punto A2, ¿qué coordenadas va a tener? Va a tener A, 0. Y ahora nos haría falta calcular cuáles son las coordenadas para B1 y B2. Pero veamos que B1 y B2 están en el eje Y, por lo tanto vamos a evaluar para cuando X toma el valor de 0. Entonces veamos acá, si X es igual a 0, en la ecuación de la elipse, determinemos los valores para B1 y para B2. Entonces veamos cómo nos queda acá. Observemos que a donde está la X hemos colocado igual a 0. Entonces aquí nos queda 0 al cuadrado entre A al cuadrado más Y al cuadrado entre B cuadrado. Esto igual a 1. Pero de aquí, ¿qué es lo que nos queda? Veamos acá. 0 al cuadrado es igual a 0. Por lo tanto, esta parte de acá se elimina y únicamente nos queda Y al cuadrado entre B cuadrado igual a 1. Pero veamos que Y cuadrado es dividido por B al cuadrado. Entonces, ¿qué podemos hacer con B al cuadrado? Podemos pasar a multiplicar a 1. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? Veamos aquí.
y cuadrado va a ser igual a b cuadrado por 1 es igual a b cuadrado. Entonces únicamente nos queda b cuadrado. Y de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? Nos queda que y va a ser igual a más y menos b. ¿Por qué b? Porque el exponente de b se cancela con el índice de la raíz. Entonces nos queda y es igual a más y menos b. Entonces esto significa que y toma el valor de b y que y toma el valor de menos b. Recordemos que estamos evaluando para cuando x es igual a 0. ¿Qué significa esto? Que vamos a conjugar este valor con los respectivos valores para y que hemos encontrado acá. Por lo tanto, nos queda 0, b positivo, tenemos esto, y nos queda 0, menos b. ¿Y a qué corresponde cada uno de esos puntos? A 0, b, ¿cuál es el punto? B sub 1. Entonces este punto corresponde para b sub 1 y este segundo punto corresponde para b sub 2. Y de esta manera hemos determinado lo que se nos pedía en el problema inicial, que eran las coordenadas de los puntos a sub 1, a sub 2, b sub 1 y b sub 2. Veamos el siguiente ejemplo. Se nos pide determinar las coordenadas de los vértices, los focos, longitudes del eje mayor y eje menor de la elipse x al cuadrado entre 25 más y al cuadrado entre 9 igual a 1. Recordemos cuál es la ecuación general para una elipse de las que estamos trabajando. Entonces observemos aquí cuáles son los valores que tenemos. Tenemos que a al cuadrado corresponde a x al cuadrado. Por lo tanto, de aquí tenemos que a al cuadrado, ¿a qué es igual? A 25. Entonces, ¿cuál es el valor para a? Si calculamos a ambos lados de la igualdad, la raíz cuadrada, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda que a es igual a más y menos 5. Pero de aquí, ¿qué es lo que vamos a tomar? Únicamente el valor positivo. ¿Y cuál es el valor que corresponde para b? B cuadrado es igual a 9 porque b cuadrado está debajo de y cuadrado. Entonces es igual a 9. De aquí establecemos que b al cuadrado es igual a 9. Por lo tanto, si calculamos a ambos lados de la igualdad, la raíz cuadrada, nos queda que b es igual a más y menos. La raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Pero de aquí únicamente vamos a tomar la parte positiva. Ya tenemos el valor para a y tenemos el valor para b. Pero ¿qué es lo que nos pide el problema? Nos pide longitudes del eje mayor, lo podemos calcular con a, y del eje menor que se calcula con el valor de b. Pero también nos pide los focos. Los focos los calculamos con el valor de c. Pero recordemos que tenemos una fórmula que involucra a b, a y a c. Entonces veamos acá. Tenemos que b al cuadrado es igual a al cuadrado menos c cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir los valores respectivos para cada una de las letras y obtener el valor para c. Entonces veamos cuánto vale a. A es igual a 5. Entonces nos queda 5 al cuadrado. ¿Y cuánto vale b? B es igual a 3. Nos queda 3 al cuadrado. ¿Y cuál es el valor que no tenemos? No tenemos c, que es el que vamos a obtener. Entonces, ¿qué hacemos acá? Como c está negativa, en la parte de acá la trasladamos
y nos queda positiva. ¿Y cuál es el cambio que también vamos a aplicar? Es que 3 al cuadrado lo trasladamos para acá, aquí está positivo, cambia a negativo. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos queda que c al cuadrado es igual a 25 menos 9 y esto es igual a 16. Después de esto, ¿qué hacemos? Vamos a calcular la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y obtenemos que c es igual a más y menos 4. ¿Por qué 4? La raíz cuadrada de 16 es igual a 4. ¿Qué hacemos con esto? Vamos a tomar únicamente el valor positivo. Y con esto tenemos los valores para A, los valores para B y el valor para C. Entonces, con estos datos que ya se establecieron, podemos determinar las coordenadas de los vértices, los focos, longitudes del eje mayor y menor. Vamos a calcular las coordenadas de los vértices. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a utilizar el valor para A y el valor para B. Entonces, utilizando el valor para A, nos queda que los vértices son menos 5,0 porque los valores para A los vamos a utilizar en el eje de las X y nos queda que también este valor queda de esta forma. Nos queda 5 positivo en X y 0 en Y. Con respecto a B, vamos a hacer lo siguiente. Como B es un valor que está en el eje de las Y, nos va a quedar 0 en X, menos 3. Y nos va a quedar también 0 en X, 3 positivo. Entonces, aquí tenemos los vértices que más nos pide calcular. El eje mayor. El eje mayor es igual a 2A. Entonces, esto es igual a 2 por, ¿cuánto vale A? A es igual a 5. Entonces, esto nos da 10. El eje mayor tiene una longitud de 10. El eje menor, ¿cómo va a quedar? El eje menor es igual a 2B. Entonces, ¿esto cómo va a quedar? ¿Cuál es el valor para B? Aquí lo tenemos establecido. Multiplicamos y esto nos da 6. Tenemos entonces eje mayor igual a 10, eje menor igual a 6. Y ahora, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta utilizar el valor de C. El valor de C pertenece a los focos de la elipse. Entonces nos queda acá lo siguiente, que los focos tienen coordenadas menos 4,0. ¿Por qué el 4 en X? Porque en este caso, para la elipse que estamos estudiando, los focos quedan en el eje X. Entonces también nos queda 4,0. ¿Qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta hacer la gráfica de la elipse. Entonces observemos que tenemos la gráfica de nuestra elipse. Tenemos ubicados los vértices menos 5,0, 5,0. Tenemos ubicados los focos 4,0 menos 4,0. Tenemos 0,3 y 0, menos 3. Entonces de esta manera queda la gráfica de nuestra elipse.